Hola amigos del YouTube, aquí está su compañera Candy. Les mando un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte. Pues como se dan cuenta, ya vamos subiendo más videos en nuestro canal. Espero y les sea de su agrado. Déjenme un comentario y suscríbanse a su canal. Y para la próxima van a ir los saludos. Pues el día de hoy veremos el tema de cómo se llama cada dedo. En ese caso, pues en español hay un significado, tiene su nombre. ¿Y por qué maya no? Empezamos. El número 1 es pulgar. En maya significa mamaka o nakap. Número 2, índice. Tuchup. ¿Por qué? Porque con eso apuntamos. Número 3, chumuk. En español vendría siendo medio. Número 4, anular, que significa tzipit. Número 5, el último, el más pequeñito, que viene siendo meñique. En maya se dice tup. ¿Por qué se dice tup? Porque es el menor. Así como yo soy la más chica de mi familia y por eso me dicen que soy el tup. Pues eso sería todo de mi parte. Espero y aprenda más. Pero pues antes de ir, vamos a repasar nuevamente. El primero se llama pulgar. En maya, mamaka o nakap. Segundo, índice. Tuchup. Tercero, medio. Chumuk. Cuarto, anular. Tzipit. 5, meñique, que viene siendo tup, el más bebé. Pues llegamos a la parte final. Espero y sigan aprendiendo más conmigo. Si quieren otros temas, pues les traeremos muchos. Esta vez estamos más enfocados a las clases, queremos que aprenda más. Y pues ya se los dejo, se los encargo mucho para que sigan aprendiendo. Pues para llegar a la parte final entonces, pues ya nos despedimos. Un saludo para Daisy Kawil y para Diego Cajum por dejarnos un comentario en nuestras clases. Un saludo para ellos, un pemectitech Daisy y Diego, pues tone vayan on tu kahil hotzuk. Muy Hasta luego, nos vemos para la próxima.